Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios, el programa en el que hablamos de campo, comercio internacional. Hola Emiliano Gali, ¿cómo estás? Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Yerba mate. Yerba mate. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? Sí, terminando el año ya. Sí. No es tiempo de balance, porque en el mundo están pasando cosas. Basta de balances. Si hay algo que quedó... Este año demostró que los balances y esas grandes mega conclusiones son más efímeras que nunca. Exacto. Lo mismo que los pronósticos. Lo mismo que el fútbol. Exacto. Lo mismo que el fútbol. Bueno, hablando del escenario internacional un poquito, ¿no? de la situación en la que se encuentra la Argentina y cómo aprovechar este marco, ¿no? Bueno, es la famosa visión de crisis, oportunidad, ¿no? Los desafíos que marcan este presente internacional, esta crisis internacional bastante seria, ¿no? Cómo la Argentina puede, entre comillas, aprovecharlo. Yo no sé si hay mucho margen, algunos dicen que sí, pero en las bibliotecas que siempre se dividen. Si hay margen, no hay margen. Para aprovechar ese margen habría que tomar muchas medidas a nivel interno, o sea, no es que depende de los vientos internacionales solamente. Hay que tomar medidas activas, políticas activas a nivel... ¿Y cuáles? Bueno, en lo que hablamos en el campo, desde ya, ¿no? En lo que es exportaciones, desde ya. O sea, no entender que las exportaciones son el motor de crecimiento y de desarrollo productivo de un país, y es un poco complicado hoy, porque negar la globalización o desestimarla o serle indiferente es tapar el sol con las manos. O sea, la Argentina está globalizada aunque no lo quiera. Y prueba de ello es la relación con Brasil. El nivel lo compleja que es la integración productiva con Brasil es impresionante. Como nunca se logró avanzar en esta interrelación de integración de cadenas productivas. Se lo ve en el plano automotriz, por ejemplo. Viste que la industria automotriz creció de una manera impresionante, a tal punto que si van a fabricar 700.000 unidades están mal, están tristes, cuando hace un par de años era la mitad, claro. Porque se pusieron un horizonte de millones de unidades a partir del crecimiento del boom en Brasil. Bueno, ahora Brasil está con un pronóstico más reservado, con un crecimiento bajo, si se habla del 3, 4%, depende quién lo diga también, pero es mayor que el promedio de la década pasada, ¿no? Es menor que el 7% del año pasado, pero mayor que o sea, hay que ver las cosas en perspectivas, claro. ¿No? La Argentina tiene un déficit estructural, industrial con Brasil, ¿no? Claro, y sobre todo entender que es una región, ¿no? Así como se ve a la Argentina como dentro del Mercosur, y si siempre decimos que la Argentina es proveedora de alimentos o productora o con potencial todavía aún mayor pero el discurso, para desarrollar, lo es también dentro de la región. Pero el discurso oficial, sin embargo, apunta mucho a lo industrial, al industrialismo, ¿no? O sea, a industrializar la ruralidad, ¿no? Un concepto que tal vez vos podés explicar un poco mejor, pero de hecho dicen que las manufacturas de origen industrial crecen mucho más, y es cierto, que las manufacturas de origen agroalimentario, ¿no? Crece a mayor ritmo y crece mucho el mercado regional, se le está vendiendo mucho a América Latina, también se prioriza mucho el crecimiento interno. Bueno, depende del manual que uno use. O sea, la Argentina creció mucho, sí es cierto, creció a partir de las exportaciones del complejo oleaginoso como nunca, por precios muy sólidos a nivel internacional, pero no aprovechó todo lo que podría haber hecho. También eligió no aprovecharlo, eligió priorizar el crecimiento interno a partir del consumo, que es otro, digamos, no es un motor fuerte porque tiene el límite de la población. Exacto. O sea, claro. no puedes aumentar, mientras en la exportación tu mercado es el mundo o la región. No hablemos de exportarle a, no sé, a Siberia, pero bueno, podés exportarle a la región, podés exportarle a mercados nuevos como África, que fue desestimados históricamente, y de hecho hoy es el lugar donde China está apostando a inversión extranjera, ¿no? Porque fue un continente abandonado, colonias europeas totalmente abandonado a su suerte, y hoy hay mercados, hay potencias emergentes realmente poderosas como China, que está apostando a desarrollar ahí mercados. Y es lo que pasa con la crisis, y la crisis está afectando una crisis financiera que está afectando en primer lugar a Europa y en menor medida a Estados Unidos. Y como nunca se vio antes, los países emergentes, las economías en desarrollo con una población
con una economía que está creciendo, como China, India, el resto del sudeste asiático, bueno, se está profundizando la tendencia de demandar más alimentos y de mejor calidad y digamos, proteínas animales, cosa que antes esto de hecho, no pasaba. El mundo emergente hoy es responsable de más del 65% del crecimiento mundial. Exacto. O sea, mientras antes eran, que decíamos, ¿te acordás que decíamos Estados Unidos, Europa, las potencias desarrolladas son las que consumen y son los que traccionan el crecimiento? Bueno, hoy no es más así. O sea, se cambió un paradigma y hay que adaptar de alguna manera el modelo y el desarrollo productivo nacional a ese nuevo paradigma, donde son los mercados emergentes o en desarrollo, un poco como, no tanto como la Argentina, que le falta mucho por una cuestión de escala, pero es un mercado en desarrollo de Argentina también. Esos son los mercados que están traccionando la demanda y ¿qué necesitan? Bueno, alimentos, necesitan materias primas para desarrollar bienes de capital en sus propios mercados, ¿no? Claro. China es la aspiradora, India también lo es, ¿no? Los mercados del sudeste asiático, de materias primas para industrializar. No sé, bueno, con la soja, por ejemplo, China antes compraba aceite de soja, después aprendió el proceso para hacer aceite en China y ahora está comprando poroto. Eso va a cambiar el paradigma de la Argentina, que es potencia exportadora en cuanto a oleaginosa, digamos aceite. Sí, eso también obliga a tomar definiciones, porque cuando se dice, bueno, abastezcamos, o sea, vendamos alimentos a China. Bueno, China, como todo país, como toda potencia, tiene un criterio de proteger su mercado interno, de dar prioridad a su mano de trabajo, a su mano de obra, por eso compra materias primas para industrializar. Bueno, la Argentina acepta eso, negocia de otra manera, puede la Argentina como un país en términos comparativos menor a China, negociar, de qué manera se puede sentar a negociar con China para no venderle solo materias primas. Que además también debemos decir que hoy hablamos de materias primas, no es que la soja hoy no tenga valor agregado. No, sabemos que tiene todo un desarrollo industrial. Para un simple poroto de soja hay toda una cadena de valor puesta para producir ese simple poroto de soja. Bueno, cuando hablamos de valor agregado, y esto para ir redondeando, es clave el tema de la innovación y la tecnología aplicada a este valor agregado. China, el problema que tiene, si bien hoy es la fábrica del mundo, es una fábrica con poca innovación. O sea, a nivel patentes, China no es fuerte. O sea, claro. Japón es la segunda potencia a nivel patentes, Corea está sexto, pero China viene muy lejos en lo que es el sudeste asiático en cuanto a innovación. Y esto hace que el crecimiento pueda llegar a frenarse en un momento, ¿no? Porque la innovación es el valor agregado. En los nuevos desarrollos es donde está el valor agregado. El conocimiento. El conocimiento. Y la Argentina, por lo menos en lo que es agroalimentos, algo debe tener. Algo de experiencia y conocimiento acumulado tiene y podría integrarse con China. Bueno, pero saben, son proyectos muy lindos, hay que ver cómo se ejecutan. Claro. Bueno, para hablar de estos temas y también un poco la coyuntura, el domingo próximo tenemos elecciones nacionales, bueno, el campo, digamos, fue una sorpresa la actitud política que tuvo el campo en las elecciones primarias de agosto pasado, en la cual... bueno, muchos dijeron que el campo votó al oficialismo, al contrario de lo que había ocurrido en el 2009, sí. Sobre todo sorprendió después que en el interior el oficialismo tuviera un apoyo tan importante después de lo que pasó en el conflicto del campo en el 2008. Bueno, para analizar estas cuestiones hemos invitado hoy a Susana Merlo, periodista, ingeniera agrónoma de muchos años de trayectoria y conocimiento, también incursionó en la política. Bueno, y a Susana, además una colega, amiga, le vamos a preguntar, bueno, cómo hoy está el campo en relación con el gobierno, cómo está el campo hoy en relación con la coyuntura económica y con la situación internacional. Perfecto. Hacemos un pequeño corte, enseguida volvemos. Seguimos en Cosechas y Negocios, ahora con Susana Merlo, periodista, ingeniera, agrónoma, colega, amiga. Susana, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias por invitarme, sobre todo. Creo que es la primera vez. Exacto, un lujo. Qué bueno, un lujo. Un lujo y preeleccionario, fantástico. Se dan cuenta que el próximo programa ya vamos a estar en un nuevo periodo. Exactamente. La tercera administración Kirchner. ¿Y cómo es esto? Igual. Lo que estoy notando es que como nunca, y no hablemos del campo, sino a nivel general,
no hay absolutamente ninguna expectativa y ninguna especulación sobre lo que viene, porque lo que viene todo el mundo descarta que es exactamente lo mismo que hemos tenido. O sea, salvo los periodistas y la interna política, es decir, del propio gobierno por las sucesiones y los cargos, nadie está pensando, por ejemplo, quién va a ser el futuro ministro de Agricultura. O la futura ministra de Agricultura. Y eso porque en definitiva no va a tener ninguna incidencia. Nadie espera ningún cambio. Es decir, creo que todo el mundo descarta que esto va a ser exactamente una continuidad de los 8 años y medio que se lleva. O sea, para el campo, si en 8 años y medio se reclamaron correcciones y cosas que nunca se dieron, y la última elección primaria del 14 de agosto se sacó más del 50% de los votos, ¿por qué voy a cambiar? Claro, exacto. Si quiere decir que está todo bien. Ahora, uno se pregunta, en 8 años y medio no hay nada para corregir. Lo que no hay es autocrítica, ¿no? Entonces tal vez somos muchos, a veces uno se incluye, a veces, pero que se van resignando con esta falta de cambios, es como dejar pasar, ¿no? Por la razón que sea, lo que digo es, no hay expectativa de cambio y no hay autocrítica, y vamos a tener, eso sí, a un Congreso nuevamente donde el oficialismo va a tener mayoría directa. Sí. O sea, que si el Congreso este año, sin mayoría directa, sesionó 7 veces, el año próximo, con mayoría directa, va a sesionar solo para aprobar las leyes que mande el oficialismo, que mande el Ejecutivo. Claro. No se puede esperar una discusión, y esto es muy malo. Digo, en el caso del campo, creo que hay muchas cosas para corregir. Creo que se ha funcionado efectivamente con viento de cola. Creo, como dijo alguien, que esta va a ser recordada como la década perdida, aunque no nos demos cuenta que fue la década perdida, solo a la luz de ver lo que han crecido y evolucionado los países de al lado, no hablemos de grandes diferencias con otras economías muy distintas a nuestras, hablemos de Chile, de Brasil, de Uruguay, lo que han crecido en esta década y lo que le ha pasado a la Argentina. Creo que en el caso del campo efectivamente va a ser la década perdida. Pero por el momento no se ve que haya correcciones, más salvo cosméticas y para afuera, es decir, como un cambio de golpe de trato, de formas, pero estructuralmente no se ha visto nada. Y si no se vio en el periodo preeleccionario, que es cuando normalmente se busca decir, bueno, hago una concesión, hago una corrección. Nadie habló de las retenciones, no existen. No, como que no se habla más. No, como que... Ahora, es parte de lo aceptado, ¿no? Claro, también están quienes dicen... Son 10.000 millones de dólares que transfiere el sector agropecuario al resto de la economía y nadie sabe a dónde va. Ojo. Y están también quienes dicen que puede haber una entre comillas, porque tampoco se sabe qué puede ser, una profundización del modelo, ¿no? Ellos dicen que la profundización, digo, esto no es ningún invento, los propios funcionarios, alguno que habla un poquito más allá del día de hoy, dice que lo que se va es a la profundización del modelo. Claro, habría que entender qué es lo que es el modelo para el gobierno, digamos. Si el modelo fue perder 1/4 del stock ganadero, si el modelo fue no crecer y achicarse en la producción de trigo y hasta perder el mercado cautivo de Brasil, si el modelo fue un profundo desfase en las actividades agrícolas que llevó a un corrimiento de 5 millones de hectáreas entre maíz y ganadería para ser ocupados por la soja, si el modelo fue la hipoteca de fertilidad de suelo, porque estamos hablando de la ley de la extranjerización de la tierra, para que no se la lleven, entre comillas, la tierra a los extranjeros, y la tierra se está yendo por el puerto con las cosechas, porque no se repone los nutrientes que se le saca en cada cosecha, porque por un problema de renta. Pero si yo tengo 35% retención directa, como en la soja, es muy difícil reponerlo. Entonces, digo, si ese es el modelo, o la caída lechera, el estancamiento lechero, que seguimos sin producir siquiera el récord de la década pasada, no llegamos a superar los 10.600 millones de litros de leche. Bueno, ese es un modelo.
¿Qué reflexión te despierta a vos, Susana, cuando, por ejemplo, la presidenta, incluso la misma ministra de Industria, habla de industrializar la ruralidad? O sea, dice, sí, bueno, tienen un plan industrial a 2020 de duplicar las exportaciones industriales, llevarlas a 168.000 millones de dólares, y en este marco hablan de industrializar la ruralidad. Yo me tomé el trabajo, porque a veces uno habla boca de jarro, me tomé el trabajo de ir al diccionario y buscar ruralidad. Y no existe. Ruralismo existe, ruralidad no existe, es un invento, con lo cual no sé a qué se refiere, para empezar por ahí. Luego, creo que la ministra de Industria tiene un desfase existencial de décadas, creo que no se quedó en el 70, se quedó en el 60. Es decir, nosotros estamos teniendo un vaciamiento conceptual a causa de la interna en el propio gobierno entre la señora Giorgi y Agricultura. La señora Giorgi, que ni siquiera comanda a su propia tropa, porque el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, obviamente no le respeta, digamos, los tiempos y comanda en su área, comanda él. Decir hoy, lo que pasa es que hay un error, hay un trabajo muy bueno, muy difícil, porque fue su trabajo de grado del economista Guillermo Toranzo Torino, que lo acaba de presentar para doctorarse justamente en economía, donde se demuestra el verdadero valor y agregación de valor del campo. Lo que pasa es que hay que hacer una profunda corrección que, o por omisión, por desconocimiento, o por algún objetivo que yo no tengo muy claro, pero tal vez otros sí, no se ha hecho, que es considerar toda la agregación de valor incorporada a la actividad agroindustrial, desde el transporte hasta el comercio, hasta los servicios, que están considerados en otro lado. O sea, la maquinaria agrícola no está considerada dentro de agro, por ejemplo, está considerada dentro de industria, y como eso, cantidad de cosas absolutamente erróneas que hay que corregir, pero la realidad es una sola. La realidad es que la maquinaria agrícola argentina se exporta, que la maquinaria agrícola argentina es absolutamente innovadora, porque hemos tenido la labranza cero y demás que se exporta a todo el mundo desde la Argentina, como en el siglo XIX la primera cosechadora autopropulsada, que fue Argentina, y desde Argentina salió al mundo. Claro. Susana, te propongo seguir hablando de estos temas después del corte. Bueno.